Que el Señor les bendiga. Es siempre una alegría poder compartir con ustedes y llegar hasta sus hogares con una reflexión en la palabra del Señor. Hemos venido conversando y estudiando acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y esta semana vamos a conversar acerca de del capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Como hemos estudiado, el apóstol Pablo formó la iglesia a los tesalonicenses y según el relato que encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él venía desde Filipos, llega a Tesalónica y dice que estuvo durante 3 sábados, es decir, durante 3 semanas, los días sábados yendo a la sinagoga y debatiendo con los judíos acerca de las enseñanzas de Jesucristo. En ese periodo corto de tiempo, algunos judíos aceptaron la fe, pero también dice que varios griegos, hombres y mujeres, escuchando el mensaje de Pablo, creyeron a la palabra de Dios. Dice la escritura que eran no pocas personas. Si usted lee el capítulo 17 de Hechos, que cuenta todo este relato, habla de un número no menor de personas que creyeron al mensaje del Evangelio. Sin embargo, Pablo enfrentó a detractores que lo obligaron a irse de aquel lugar, dejando un conjunto de hermanos, una iglesia naciente con apenas 3 semanas en las que ellos habían escuchado la palabra del Señor. Él va a partir a Berea y después de estar un poco en Berea, en el mismo trabajo de ir a las sinagogas, de predicar el Evangelio, de llevar el mensaje de salvación, termina enfrentando otra oposición y se va a Atenas. Y allí nuevamente continuará enseñando las verdades del Evangelio. Se produce una separación justamente por todo este ir y venir y los enfrentamientos que tiene Pablo con los judíos que se oponen a su mensaje. Se produce una separación de él con Silas y Timoteo, y esperando pronto volver a reunirse. Y eso va a suceder más tarde, después de salir de Atenas, en la ciudad de Corinto. Cuando llega Timoteo a Corinto, le trae novedades de esta iglesia, que son las que hemos leído en las reflexiones anteriores, y las novedades que le trae son buenas. La iglesia se ha ido asentando en la palabra, es una iglesia que predica el Evangelio, ha creído en el mensaje, practica lo que ellos han aprendido de las enseñanzas que Pablo les transmite, y no solo hablan del Evangelio, sino que dan testimonio con sus propias vidas acerca de la obra de Dios. Entonces, Pablo ha pasado este periodo en que ha tenido que huir, ha ido a distintos lugares y tiene una preocupación profunda por los hermanos de Tesalónica, a los que poco tiempo pudo enseñar. Y pasado todo ese periodo en que ha ido de un lugar a otro sin poder volver a los hermanos, recibe estas buenas nuevas y va a escribir esta carta. Se cree que se escribió durante el periodo que él estuvo en Corinto. Y da todo este relato que hemos venido estudiando y llega a este punto en el que él ha reconocido la obra que Dios ha hecho en ellos. Y como hemos leído en este pasaje, después de ver toda la prosperidad del trabajo en la iglesia de Tesalonicenses, Pablo dice: ¿qué acción de gracias podríamos dar a Dios? Después de toda la preocupación que él ha enfrentado, de no saber cómo han ido creciendo y evolucionando esos hermanos, de que estarán preocupados por su propia situación, la que Pablo pueda estar viviendo, más la preocupación que él tiene por la persecución que pudieron enfrentar los hermanos en Tesalónica frente a los judíos que se levantaron oponiéndose al mensaje. No ha sido fácil para esa iglesia permanecer, han enfrentado una buena cantidad de judíos opositores a la palabra del Señor y con muy poco han comenzado ese ministerio.
Y pasado todo este tiempo, Pablo ha visto que la palabra de Dios allí ha prosperado, ha crecido en ellos, son una iglesia que ha asimilado el mensaje, lo vive, lo predica, lo enseña, lo practica. Y esto llena de gozo su corazón. Es así, mis hermanos, como cuando nos toca trabajar en nuestras iglesias, que produce gozo en nuestros corazones el ver y el saber que la iglesia cumple su cometido. Y si nosotros como hombres que estamos trabajando con nuestros hermanos, guiándolos por la palabra del Señor, entregándoles el mensaje del Evangelio, orando con ellos, cuidándoles, dándoles a veces sustento en su aflicción, en su necesidad, visitándoles a veces en su enfermedad, en su aflicción, si nosotros nos gozamos, ¿cuánto más gozo no habrá en el corazón de Dios cuando una iglesia cumple su objetivo? ¿Cuál es el objetivo propio de la iglesia? Es justamente lo que están haciendo los hermanos en Tesalónica. Es predicar el mensaje del Evangelio, pero de un Evangelio que ellos han internalizado, han vivido una obra que Dios ha hecho en ellos, que ha transformado sus vidas y de las que puedan dar testimonio, no solo de palabra, sino de obra. El objetivo de la iglesia no es solo ser un grupo social en que las personas se reúnen, se cuentan sus problemas, se visitan, se saludan, comparten como en cualquier otra entidad, como las hay muchas, sino que el objetivo importante de la iglesia de Jesucristo es ser la portadora del mensaje del Evangelio y también la que pone por obra la palabra de Dios. El mismo Jesús, cuando enseña, le dice a sus seguidores: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Qué importante es que la iglesia pueda internalizar el mensaje del Evangelio hacia su propia vida. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de cada uno de los componentes, de cada uno de los hermanos, desde el más nuevo hasta el más antiguo, que pueda vivir el mensaje del Evangelio, que pueda entender la obra transformadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque no podremos enseñar a otros de un Dios que transforma, que renueva, que hace de nosotros nueva criatura, que nos pasó de muerte a vida, que perdonó nuestros pecados, si no lo hemos vivido en nuestras propias vidas. Si no hemos vivido en nosotros la restauración, el perdón de Dios, la transformación, el que haya cambiado en lo que éramos antes para hacernos nueva criatura, si no es algo que hayamos internalizado y vivido y hayamos aceptado el mensaje, siendo ello algo vivo en nosotros, ¿cómo vamos a poder enseñarlo? Esto es lo que llenaba de gozo el corazón de Pablo, que a pesar del poco tiempo que él había podido compartir con ellos, del poco tiempo que les había podido enseñar el mensaje del Evangelio, se formó una iglesia firme, una iglesia que recibió ese mensaje, que fue transformada, que la obra de Dios se hizo realidad en sus vidas, y entonces ellos pudieron, no solo de voz, sino con su propia vida, dar testimonio del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esto trae gozo a nuestros corazones. Ver una iglesia que cumple su propósito, cuánto más gozo no pondrá en el corazón de Dios, que como hijos suyos cumplamos su propósito principal, que su obra se haga realidad en nosotros y que la obra que Él ha hecho en nosotros pueda dar testimonio al mundo de un Dios que transforma, que ha hecho nueva en nosotros todas las cosas, que nos ha pasado de muerte a vida, que nos ha perdonado, que nos ha redimido, que nos ha hecho nuevas criaturas y que realmente caminamos para encontrarnos un día con Él cuando Él venga, regrese por cada uno de nosotros o cuando partamos del escenario de esta tierra. El testimonio de Jesucristo lo dirán no solo nuestras palabras, sino nuestras acciones, que son producidas por la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Gozo en el corazón de aquellos que ministramos el mensaje, gozo en el corazón de Dios de ver una iglesia que cumple su propósito. Que nuestro amado Dios les bendiga.